Donald Trump ha desmantelado el brazo del Estado profundo, USAID o USAID. Eso es lo que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos durante estos días y ha sido todo un escándalo. Donald Trump ha sacudido Washington por estos días con el característico ímpetu que tiene de bulldozer y con una retórica de predicador anunció por estos días el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, que es además un monstruo burocrático que, según él mismo ha dicho, ha servido por décadas como herramienta del Estado profundo para imponer una agenda globalista y woke. Sin embargo, cabe preguntarse qué hay detrás de esta decisión. Bien, hay varias cosas que están detrás del cierre de USAID: corrupción, ideología y una guerra desatada, frontal, por el control de la política exterior. Y aquí cabe la pregunta que la mayoría de gente se está haciendo. ¿Qué es USAID? ¿Realmente es ayuda humanitaria o es un caballo de Troya de carácter imperialista? Hay que recordar que USAID o USAID se funda en 1961 y la funda John F. Kennedy. USAID nació como un instrumento de la Guerra Fría para contrarrestar la influencia soviética por aquella época. Pero con los años, USAID se convierte en una especie de leviatán que repartía miles de millones de dólares en ayuda desde Ucrania hasta Somalia. Luego empezó a tejer una serie de redes de influencia en la política y en ese sentido Trump la acusa de ser un nido, y así lo digo de manera literal, un nido de víboras marxistas y una canasta, un cesto de gusanos sin manzana, donde el dinero de los contribuyentes del pueblo de los Estados Unidos financiaba una serie de actividades ilícitas fuera de su país: revoluciones de colores, medios afines y hasta esterilizaciones forzadas. Eso ocurre tanto en el Perú como en Bolivia. Y de este tema no solamente ha hablado Donald Trump, también ha hablado el propio Elon Musk, quien es el responsable de hacer este tipo de recortes en organizaciones que en este momento son deficitarias o que están generándole a los Estados Unidos una gran pérdida. Musk, quien se ha convertido en el aliado de Donald Trump, ha tildado a USAID de organización criminal. Ambos están insistiendo en que USAID operaba como una especie de entidad paralela, respondiendo a intereses de élites más bien globalistas y no necesariamente a los intereses propios de la nación norteamericana y de los contribuyentes norteamericanos. Dijo Elon Musk: si tienes una bola de gusanos y no hay manzana que salvar, hay que tirarlo todo. Es lo que dijo hace solamente unos días Elon Musk. ¿Pero qué es entonces USAID? ¿Es acaso una especie de eh, un organismo de propaganda encubierta? Aquí ya las cosas se ponen un poquito más suculentas, un poquito más jugosas. USAID no solo construía escuelas o repartía trigo o estaba empeñado en una cruzada anti-narcóticos y anti-narcotráfico, por ejemplo en el Perú, en Bolivia o en Colombia. Según denuncias, financiaba realmente a medios independientes como The New York Times o la BBC, inyectándoles millones para promover la agenda de Biden en Ucrania o en general el progresismo woke, que estuvo y está aún tan extendido a nivel global, sobre todo en Occidente, sobre todo en lo que se denomina Occidente. Desde ese punto de vista cabe preguntarse si realmente estamos frente a lo que se considera periodismo objetivo, o es todo esto una farsa, porque el dinero de USAID fue a parar finalmente a casi todos los medios de comunicación de los Estados Unidos.
bajo el disfraz de agencias estatales, ¿no? Y mientras voy editando este video aparece un tweet de Elon Musk, quien en realidad está retuiteando a Nayib Bukele. ¿Y qué dice Nayib Bukele? Dice básicamente lo siguiente: la gran mayoría de periodistas y medios independientes son en realidad parte de una operación mundial de lavado de dinero, cuyo objetivo es impulsar la agenda globalista junto con las ONGs financiadas bajo el mismo esquema. Ya lo habíamos denunciado antes, pero ahora hay confirmación oficial con nuevos nombres, cifras y documentos. Y Elon Musk precisamente pone verdad. O sea, está respaldando la opinión de Nayib Bukele en este sentido. Medios, por ejemplo, como Político, que se consideraba uno de los medios más independientes, más objetivos y tal, cobraban suscripciones millonarias, mientras que periodistas libres se convertían en títeres del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En Ucrania, el escándalo es mayúsculo. Medios locales dependían casi exclusivamente de fondos de USAID, que también canalizaba dinero a la compra de armas, violando el supuesto mandato humanitario que tenía la agencia norteamericana. Ayuda al desarrollo que terminaba en municiones, y todo esto se convirtió finalmente en una máscara, en una actitud hipócrita frente a la propia sociedad norteamericana y frente a los supuestos destinatarios a los que iba destinado este dinero. ¿A qué cosa se iba el dinero de USAID? El dinero del contribuyente de los Estados Unidos. Esta agencia le pagó nada menos y nada más que 5 billones de dólares a Angelina Jolie por posar con niños ucranianos. Pagó también para financiar óperas transgénero o para promover el aborto en zonas rurales del Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana. Mientras, clínicas contra el VIH en África cerraban por falta de fondos y programas de desminado en Asia paralizaban, USAID, dicen, era una especie de cheque en blanco para el activismo progresista. Así, Trump lo resume. Estos lunáticos radicales gastaban en estupideces mientras nuestro país se endeudaba. Con una deuda nacional que asfixia, ¿era lógico seguir regalando dinero como lo ha venido haciendo USAID en proyectos de carácter ideológico que nada tienen que ver con proyectos humanitarios? Es una pregunta que subyace frente a todo esto. Ahora, ¿puede Trump cerrar USAID solo? Aquí entramos en una especie de drama legal. Algunos expertos dicen que solo el Congreso puede abolir una agencia federal. Pero Trump, muy fiel a su estilo, avanza a golpes de órdenes ejecutivas y ha despedido a 500,000 de empleados, bloqueando sedes y trasladando funciones al Departamento de Estado bajo las órdenes, en este caso, de Marco Rubio, quien ha prometido alinear todo con el interés nacional. Y en realidad, lo que va a hacer de aquí en más es alinear todas las actividades de ayuda social con los planteamientos ideológicos, con las políticas que el propio Donald Trump está promoviendo o impulsando. En este punto los demócratas han empezado a levantar la voz, poner el grito en el cielo e indicar que todas estas acciones son inconstitucionales, pero Marcos Rubio ya ha empezado a actuar como director interino. Y mientras el mundo humanitario tiembla, Médicos Sin Fronteras advierte que muchos morirán sin los programas de USAID. Gordon Brown, ex primer ministro británico, ha dicho que esto va a generar terror y hambre en el mundo, por igual. Ahora, ¿estamos caminando hacia un nuevo orden mundial? Es la otra pregunta que subyace a todo este análisis. Trump no solo está buscando acabar con un foco de corrupción, quiere reescribir las reglas del poder de los Estados Unidos
y está planeando una nueva agencia que sea leal a sus políticas, leal a su visión, leal a sus planteamientos ideológicos y que priorice el interés estratégico de los Estados Unidos, no las ONGs woke y no revoluciones de terciopelo como era lo que había antes. Estados Unidos ha dicho, Donald Trump, debe dejar de ser el tonto útil del globalismo. ¿Y qué sucede con América Latina? ¿Qué sucede con Hispanoamérica? Países como Colombia, que recibían millones para la sustitución de coca, ahora va a enfrentar un vacío que podría revivir la violencia. Algunos dicen que esto es un regalo para los narcos y para China también. Y cosa parecida también ocurre en el Perú. Los críticos de estos recortes en esta organización del Estado norteamericano, USAID, dicen que se va a dejar de invertir, de poner dinero en la lucha contra el narcotráfico y que muchos agricultores de estas zonas van a sufrir porque no van a poder, por ejemplo, cultivar café, cacao, que son los cultivos alternativos a la hoja de coca. El cierre de USAID es más que un recorte presupuestario, es un terremoto de carácter geopolítico, porque claro, hace unos días el propio Elon Musk ha dicho de que esta era una organización criminal, USAID. ¿Qué pasa si recibes dinero de una organización criminal? Inmediatamente te conviertes también en un criminal. Eso es un poco, eso sería un poco el colofón de todo esto. Y si ellos pudieran encontrar una especie de forma para perseguir a aquellas personas que recibieron dinero de USAID, mucha gente tendría que rendir frente a los tribunales norteamericanos. Hay una cosa que es clara, el tablero global, ¿no?, está en juego y Estados Unidos ya no está jugando el mismo juego que en el periodo de Biden y en el periodo de los gobernantes norteamericanos previos al primer Donald Trump. Y hay algunas personas que están empezando a celebrarlo. Por ejemplo, la gente de Rusia, la gente de China, porque esta ha sido una jugada muy audaz de Trump que fortalece, yo creo, a los Estados Unidos y que eventualmente tampoco podría ser del todo favorable. Podría haber o podría ocurrir algo ahí en el camino, ¿no? En fin, vamos a ver si es que realmente se va a producir aquello de la caída del Estado profundo. Recuerden que uno de los postulados que hizo Trump en su segunda campaña, cuando fue derrotado por Biden y de donde se acusa de que hubo fraude, era que él quería drenar el Estado profundo. Y el Estado profundo se conoce como aquellos tinglados que realmente eran los que movían los hilos de los Estados Unidos, muy por debajo de el Partido Demócrata que en ese momento estaba gobernando y que al final ha sido uno de los grandes promotores de este tipo de ideologías y de este tipo de políticas. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante los próximos días. En el caso peruano, recién está empezando a aflorar todo el dinero que se ha ido pagando a una serie de ONGs que aprovecharon estos fondos en muchas ocasiones no necesariamente para su cometido final, sino más bien para gastos en planillas. Es decir, se quedaban con el dinero. Vamos a ver en qué acaba todo esto.